Hola amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Antes de que empecemos este episodio, quiero disculparme con ustedes, pues sé que he estado alejado del micrófono y de las cámaras y no he estado grabando con la frecuencia que lo hacía con anterioridad. No piensen que me he olvidado de ustedes, no piensen que estoy abandonando Descifrando Laberintos, es solamente que he estado muy saturado en el trabajo, en la universidad, con los pacientes, las conferencias y también atendiendo algunos asuntos personales. Pero hoy me he dado la oportunidad, he tenido un tiempo que me ha permitido poder grabar este episodio número 75 y lo he titulado Seis trastornos y conceptos psicológicos de los que se abusan y se emplean mal. Y no quiero que en este episodio pensemos que los trastornos y conceptos que voy a estar abordando no son válidos. Sí son válidos, pero se está haciendo un mal uso de ellos, a veces sobrediagnosticando o a veces utilizando estos conceptos de una manera que no era la intención original del concepto y por lo tal empieza a diluirse el significado de estos conceptos, la importancia de estos trastornos, y eso no es bueno para nadie. Así que vamos a empezar de atrás hacia adelante, y el número 6 que tengo para ustedes es autismo. Fíjense ustedes, en 1970 se estimaba que había un niño por cada 10,000 niños que tenía autismo. Después, en el 2000, la prevalencia aumentó a uno de cada 150 niños. Después en el 2018 a uno de cada 59 y ahora en el 2023 los datos más recientes del CDC muestran que hay una prevalencia de uno por cada 36 niños de 8 años diagnosticados con autismo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo este incremento tan significativo de diagnósticos en el autismo? Bueno, esto responde a muchas razones. Por un lado, en el DSM, que es el Manual Diagnóstico Estadístico, ha venido habiendo un incremento significativo en los trastornos mentales. En la primera edición que se publicó en 1952, habían 106 trastornos mentales. Ahora, en el DSM-5 que se publicó en el 2013, hay 297 trastornos y eso es sin contar las subcategorías o los trastornos específicos que se pueden hacer, los especificadores de los trastornos que se pueden hacer. Entonces, fíjense, ha habido un incremento muy significativo de trastornos mentales, de criterios diagnósticos para los trastornos mentales, vamos a decirlo de esa manera, a tal punto que hay muchos autores que han estado criticando al DSM, al Manual Diagnóstico Estadístico, diciendo que en realidad muchos de estos trastornos carecen de validez, carecen de evidencia empírica, que carecen de conceptualización apropiada y que por lo tanto sería mejor reducir el número de trastornos que tiene el manual diagnóstico estadístico, de utilizar otras opciones que llamamos, por ejemplo, transdiagnósticos, ¿no? Y algunos de estos autores, como es el doctor Alan Francis, que fue el editor del DSM-4, o sea, no es una persona que esté en contra de la nosología, de la clasificación de trastornos psiquiátricos, de la psicopatología, sino que es alguien que ha dedicado su vida a este tema, que fue el editor de la edición número 4 del Manual Diagnóstico Estadístico. Él llega a la conclusión que muchos de estos cambios que estamos viendo, de muchos de estos incrementos en diagnósticos y subtipos de trastornos, etcétera, tienen que ver con complacer a las farmacéuticas para que las farmacéuticas puedan tener acceso a más opciones de tratamiento y así generar más ingresos. Les voy a dejar un link a uno de sus videos, una entrevista que le hacen a propósito del DSM-5, que me parece muy interesante y que vale la pena analizarla. Pero además de este incremento que hemos visto en los trastornos, en los distintos tipos de trastornos que tenemos en el manual diagnóstico, también ha habido un cambio muy importante en el DSM-5 y ese cambio fue que se unieron los criterios diagnósticos del Asperger y del autismo para crear lo que ahora se llama trastorno del espectro autista. Y estos son personas que pudiéramos considerar que van desde altamente funcionales o leves hasta poco funcionales o graves, ¿no?
Entonces, muchas personas dicen, bueno, estos datos que tenemos, que pasamos de un niño por cada 10,000 a un niño a cada 36, se debe justamente a este incremento de trastornos en el DSM, a esta modificación que se hizo del Asperger con el trastorno del espectro autista, pero muchas otras personas dicen, no, no, eso no lo explica del todo. Hay quienes incluso están hablando, como ahora quien va a ser el secretario de salud acá en Estados Unidos, que las vacunas pudieran estar ocasionando eso por el exceso de mercurio, porque se ha pasado de unas cuantas vacunas que se pedía a los niños antes, ahora a más de 90 vacunas que se les piden a los niños contemporáneos. Han habido muchas voces críticas diciendo que no hay evidencia para sostener eso. Hay otros que han presentado algunos artículos, algunas investigaciones diciendo que sí hay evidencia para eso. Pero la verdad es que eso es como un rabbit hole, ¿no? Como una madriguera de conejo, porque es muy difícil realmente llegar a una conclusión y decir sí son las vacunas. Otros han dicho que son los alimentos ultraprocesados que tenemos. Otros han dicho que tienen que ver con los fertilizantes que se utilizan en la industria agrícola. No sé si realmente este dramático aumento del autismo que vemos del año 70 al 2023, donde pasamos de uno en cada 10,000 a uno en cada 36, se explique por esto que estoy diciendo, se explique por los cambios en el DSM-5, se explique por la integración del Asperger con el autismo para crear el trastorno por el espectro autista, o si se explica por el tema de las vacunas, o si se explica por el tema de factores ambientales y contaminantes dentro de la comida, o si tal vez lo que estamos viendo es que hay un sobrediagnóstico y un etiquetado del concepto de autismo. Fíjense, en psicopatología suelen haber tendencias que tienen que ver con cuestiones culturales también. En los 80 se diagnosticaba mucha paranoia porque era cuando la gente estaba consumiendo mucha cocaína, y es que la cocaína tiene como parte de sus síntomas síntomas paranoides, pero eso hizo que hubiera también un aumento en diagnósticos del trastorno paranoide de personalidad, de psicosis paranoides, etcétera. Y se empezó a utilizar ese concepto de una manera muy laxa. Estás paranoide, estás paranoide, estás paranoide, hasta que se fue perdiendo el significado original del concepto. Después, en el 2000, se hablaba mucho del obsesivo compulsivo. Es que es obsesivo compulsivo, es que es obsesivo compulsivo, sin entender que realmente cuando hablamos de esos conceptos, hablan de una patología específica. Y ahora se está hablando de autismo. Y entonces ahora se habla de autismo para cualquier persona que se sale un poquito de la norma. Por ejemplo, recientemente he visto acá en Estados Unidos publicaciones en las redes sociales diciendo que Elon Musk y el hijo de Trump son dos versiones distintas de autismo y que por lo tanto el autismo se puede ver de distintas maneras. Y yo me quedo pensando y digo, ¿y quién los diagnosticó? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Se fijan lo que les estoy tratando de decir? No solamente hay un exceso de diagnósticos dados por profesionales de la salud mental, sino también en la sociedad se está sobreutilizando este concepto. Ahora bien, ¿por qué digo que hay sobrediagnóstico? Desafortunadamente, muchos de mis colegas están diagnosticando autismo de manera muy rápida, de manera muy fácil. He escuchado a papás e incluso he escuchado a adultos que reciben el diagnóstico de autismo sin que se haya hecho una evaluación formal del autismo. Y para ello se requiere una serie de baterías que pueden ayudar, de pruebas psicométricas que pueden ayudar a identificar si realmente estamos hablando de autismo o estamos hablando de alguna otra situación. Pero muchos clínicos, como ahora está de moda la palabra autismo, rápidamente lo están diagnosticando en una primera cita después de haber hecho unas cuantas preguntas. Como en una ocasión me visitó una señora y me dijo, he llegado a ahora he entendido por qué tengo problemas maritales. Y le decía, ¿por qué los tienes? Bueno, porque una psicóloga me dijo que mi marido era autista. Y yo le decía, ¿y cómo llegó a la conclusión esa psicóloga de que tu marido era autista? Dice, bueno, pues es que yo le platiqué y ella concluyó que era autista. Decía, sin verlo,
sin haberlo hecho una evaluación formal, sin haber observado los síntomas por ella misma, y no era verdad. Y no era verdad. Una cosa es que hayan personas que tienen deficiencias en las habilidades sociales, otra cosa es que hayan personas que tengan características de personalidad que los hagan poco sociales, y otra cosa es que sean parte del espectro autista. Entonces, seamos cautelosos. Hay un mal uso del concepto del autismo en la población general, y hay un sobrediagnóstico muchas veces por parte de colegas, psicólogos, psiquiatras, médicos, sin haber hecho la evaluación apropiada. Todo eso puede explicar este dramático incremento en las estadísticas, en la prevalencia histórica del autismo. No lo sé. Nadie tiene una respuesta clara. No sabemos qué está pasando. No entendemos por qué pasamos de 1 de cada 10,000 a 1 de cada 36. Y los que dicen que es porque se ha mejorado ahora la evaluación, yo lo pongo en duda, porque lo que veo es que ahora tenemos evaluaciones más laxas y estamos dando el diagnóstico de manera más fácil. Así que ese es el número 6. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Hay un sobreuso y un sobrediagnóstico del autismo? Vámonos al número 5, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y aquí es otro de esos trastornos que ha venido incrementando de manera muy significativa. Fíjense, por aquí les voy a dejar un link a una revisión sistemática sobre el sobrediagnóstico de este trastorno en niños y en adolescentes, una revisión sistemática que fue publicada en un journal del JAMA, y que seguramente puede ser de interés a todos ustedes para que revisen los datos y vean las conclusiones de estos autores. Pero fíjense, igual que con el autismo ha habido un incremento, no tan dramático, pero aún así un gran incremento. En 1970 y 1980 se consideraba que entre el 1 y el 3% de los niños tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En los 90 subió del 3 al 5%, en el 2000 del 5 al 7%, y ahora se calcula que el 10% de los niños tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay un incremento tan radical en tan poco tiempo? ¿O podrá ser que también se está haciendo un sobrediagnóstico? ¿O podrá ser que los diagnósticos, como justo les decía en el video anterior de Alan Francis, se habla de que estos criterios diagnósticos que se están haciendo más laxos y más subjetivos, porque cuando leemos los criterios diagnósticos del trastorno por déficit de atención, dice cosas como frecuentemente con cierta frecuencia, etcétera, y no hay un criterio objetivo de esto. ¿Qué significa frecuentemente, no? Se levanta, está inquieto, habla cuando no es su turno. ¿Qué significa eso? ¿Es una vez al día? ¿Son 10 veces al día? ¿Es 10 veces a la semana? Han hecho los criterios más laxos, y eso ha permitido que más personas sean diagnosticadas. Pero no solamente eso, sino en el video que les comentaba, también se comenta que justamente el trastorno por déficit de atención es uno de esos trastornos en donde ahora se prescriben más medicamentos, más dosis para personas que de lo que realmente están diagnosticadas. Entonces, no solamente hay un sobrediagnóstico, sino una sobremedicación. Pero luego hay otro problema con el trastorno por déficit de atención, y eso es que muchas veces el diagnóstico lo hacen personas que no son competentes para proveer este diagnóstico. Y aquí hablo de los maestros en la escuela, del pediatra, de las educadoras. Y nuevamente, como en el autismo, se debe de hacer una serie de baterías para realmente identificar si existe el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o no. Se tiene que evaluar la conducta del niño, de preferencia en la escuela, y ver la interacción con los alumnos, con la maestra, verla dentro de la casa, etcétera. Recordemos que para que nosotros podamos diagnosticar un trastorno, los síntomas deben de estar presentes en todos los ámbitos, no solamente en un ámbito de la vida de la persona. Y muchas veces se diagnostica trastorno
trastorno por déficit de atención, cuando en realidad lo que hay es un déficit en el manejo del salón por parte de los maestros, un déficit en el estilo pedagógico que se utiliza en la escuela o un déficit en el manejo conductual de parte de los padres con los hijos. Desafortunadamente, incluso ahora estamos viendo que mal comportamiento, niños que no han sido educados apropiadamente reciben el diagnóstico. Y para muchos papás esto se ha convertido en lo que llamamos una ganancia secundaria. Es mejor decir, es que mi hijo tiene déficit de atención o tiene autismo y así no tener que hacerme responsable de cómo estoy yo educando, de cómo estoy yo haciendo el manejo conductual dentro de la familia, de cómo estoy yo atendiendo las necesidades de los hijos. Ahora bien, esto no quiere decir que no exista y tampoco quiero culpar a los papás que realmente tienen hijos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues sé que es difícil lidiar con esa situación, pero lo que quiero decir es que otra vez hay un sobrediagnóstico y un mal uso de este concepto, de este trastorno, para ahora utilizarlo en niños que no son educados apropiadamente, en maestros que no tienen buen manejo conductual del salón, en papás que no tienen buen manejo de la conducta o en colegas que hacen este diagnóstico rápidamente sin hacer la valoración de manera apropiada. También deberíamos de preguntarnos qué es lo que ha estado cambiando a lo largo de estos años en nuestra cultura y en nuestra sociedad con los niños. Y bueno, lo que ha cambiado es el mundo tecnológico que tenemos hoy. Hoy los niños desde pequeños tienen acceso a las pantallas y entonces están sobreestimulados por estas pantallas y las pantallas lo que hacen es que reducen la capacidad atencional. Ustedes se habrán fijado cuando vamos a Twitter, bueno, a X, como le llamamos ahora, o a Instagram, y hemos estado pasando un tiempo considerable ahí donde todo es inmediato, donde las publicaciones están cambiando de manera constante, inmediata, y después de utilizarlo por un periodo de tiempo significativo, queremos agarrar un libro y leerlo, nuestra atención va a estar disminuida. Sí pasa con muchos niños. Están sobreestimulados por las pantallas, están viendo televisión, jugando videojuegos en redes sociales, con los celulares, con las iPads desde edades muy tempranas. Y después queremos que vayan al salón de clases y que atiendan apropiadamente. Muy difícil, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que pensar en cómo la educación se ha convertido en una educación más y más orientada al aprendizaje femenino que al masculino. Y muchos niños, que son los que llevan en su mayoría el diagnóstico y donde hay mucha investigación que señala este sobrediagnóstico en los niños, están siendo diagnosticados porque los estilos pedagógicos que estamos utilizando no están dirigidos para los niños. Hay pocos maestros varones en las escuelas, hay pocas actividades diseñadas para niños varones específicamente y se ha convertido en la expectativa del comportamiento dentro de la escuela en conducta femenina, que las niñas suelen ser más tranquilas, suelen ser más silenciosas y suelen trabajar mejor con manualidades, con los libros, los cuadernos, mientras los niños tienen una conducta que suele ser más agresiva, más activa y que suelen aprender mejor interactuando, haciendo cosas, más que manualidades o leyendo o escribiendo, aprenden más en la realización de las cosas que se les está buscando enseñar. Entonces, por eso es que estamos viendo algo que llamamos el sesgo de género en el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Muy bien, entonces ese es otro. ¿Ustedes qué piensan? Por cierto, mucha gente lo está utilizando ahora con los adultos, ¿no? Y entonces al estrés o al burnout, ¿no? Al estar sobrepasado con el trabajo, se le termina diciendo déficit de atención en adultos. O simplemente alguien es distraído y dicen, es que tiene déficit de atención. Entonces, fíjense qué importante es que seamos cautos porque estos trastornos tienen una razón de ser, estos diagnósticos tienen una razón de ser y se necesitan cumplir criterios diagnósticos específicos para recibirlos. Si los utilizamos para cualquier situación, para cualquier conducta o como un pretexto para la falta de control conductual del grupo o dentro de la casa, pues van a perder su valor y los niños que realmente tienen déficit de atención y las familias y los que tienen que manejarlos van a perder también esa atención que requieren, ¿ok? Vámonos pues al número 4, bipolaridad.
otro trastorno que ha venido aumentando. En los 70s y 80s se consideraba que había entre el 0.4% de la población y el 1% de la población. En el 2000 se aumentó hasta el 2.4% de la población y hoy 4.4% de la población. Bueno, este sí es uno de esos trastornos en donde han habido cambios también en los criterios diagnósticos y han aumentado el número de pacientes. Antes teníamos el trastorno ciclotímico, por ejemplo, y ahora se ha integrado a los trastornos bipolares y eso lo ha aumentado. También es verdad que tenemos ahora mejores formas para diagnosticarlo, que hay más atención, que hay más conocimiento de estos trastornos. Pero también creemos que necesitamos preguntar, creo que tenemos que preguntarnos si no hay un sobrediagnóstico también, si no hay que ahora conductas que pueden ser maladaptativas, pero transitorias, se diagnostican como bipolaridad. Si puede ser que la fluctuación del estado de ánimo que todos experimentamos y que es parte normal de la vida, ahora se considera bipolaridad. Si incluso, ¿no? Y esto más que mis colegas, la gente en general está haciendo un uso muy laxo de este concepto, ¿no? Cuando dicen, es que es bipolar, míralo, ya está enojado otra vez. O alguien que es indeciso, no, es que es bipolar, un día quiere una cosa y el otro día quiere otra cosa. O alguien que tiene problemas de conducta de ira, no, pues es que es bipolar, cuando no es bipolaridad, sino que puede ser un trastorno explosivo intermitente o incluso el mal diagnóstico cuando no se hace un diagnóstico diferencial entre el trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo. Entonces hay que ser cautos. Pareciera que la bipolaridad también viene, ¿no? Haciéndose un mal uso. Lo puse en el número 4, aunque el aumento estadístico no es tan dramático como el del autismo o el del trastorno por déficit de atención, pero sí porque en el día a día la gente coloquialmente lo está utilizando de una manera muy laxa, de una manera muy relajada y se está perdiendo el verdadero significado de la palabra, del concepto, del diagnóstico de bipolaridad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Por cierto, dejen sus comentarios, denle like, inscríbanse, compártanlo con más personas. Si lo están escuchando en Spotify, Apple Podcast, también dejen ahí su revisión, dejen sus 5 estrellas, compártanlo con más personas para que el algoritmo nos ayude a llegar a más y más personas que se eduquen en estos temas de salud mental. Vámonos al número 3, ¿ok? Nos estamos acercando cada vez más. El número 3 es la depresión. Fíjense, este es otro de esos trastornos que ha tenido un incremento muy significativo. En los 70s y 80s se consideraba que entre el 3 y el 5% de la población padecía de un trastorno depresivo. En los 90s aumentó hasta el 7%, en el 2000 hasta el 10%. Y ahora la Organización Mundial de la Salud habla que hay más de 300 millones de personas que sufren de depresión y ahora hablan de que estamos hablando en Estados Unidos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental, de un 7% al año. ¿Por qué lo estoy poniendo la depresión aquí en el número 3? Parecido a lo que está pasando con la bipolaridad. La gente habla de la depresión sin comprender a fondo qué nos referimos con depresión. Y necesitamos hacer una distinción entre lo que es tener tristeza, lo que es estar deprimido, lo que es tener un episodio depresivo y lo que es tener el trastorno depresivo. Y es que fíjense ustedes, la tristeza es parte normal de las emociones humanas que necesitamos experimentar, que tiene un propósito adaptativo y tratar de no tener tristeza no es la forma correcta de llevarlo. Lo que tenemos que hacer es tratar de entender por qué experimento tristeza, qué puedo hacer con la tristeza, cómo puedo crecer incluso desde la tristeza, ¿no? Salir adelante de ella y salir crecido de ella. Pero la tristeza es una experiencia normal, es una emoción adaptativa que nos está alertando que hemos tenido una pérdida, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea la pérdida de un ideal, ya sea la pérdida de una expectativa, ya sea la pérdida de un objeto al que teníamos apego, ya sea la pérdida de una mascota. Y es normal sentir tristeza. Incluso pueden haber fluctuaciones en el estado de ánimo
provocadas por factores hormonales, como es el trastorno disfórico premenstrual, por ejemplo, o incluso cuando no es trastorno, ¿no? Muchas mujeres experimentan cambios en su estado de ánimo antes de su periodo menstrual y es normal. Los hombres también, dependiendo de los niveles de testosterona y de cortisol que tenemos, podemos experimentar más o menos tristeza, totalmente normal. Ahora, estar deprimido, podríamos decir que uno puede estar deprimido sin que sea un trastorno. Es una tristeza profunda, es una tristeza profunda y un poco más duradera. Es una tristeza que se siente más mal que lo normal y uno puede decir, estoy deprimido, veo las cosas de manera depresiva, negativa, pero eso no quiere decir que tengamos el trastorno depresivo como tal. Y luego hablábamos del episodio depresivo. Y el episodio depresivo aquí sí habla de unas características psicopatológicas específicas que quiero compartírselas para que las tengamos en cuenta. Y esas características del episodio depresivo, según el DSM-5, el Manual Diagnóstico Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, nos dice que requiere de la presencia de al menos 5 de los siguientes síntomas durante al menos 2 semanas, afectando significativamente las funciones diarias de la persona. Número 1, estado de ánimo deprimido, que puede ser reportado por el paciente como tristeza, desesperanza o vacío. Número 2, una disminución del interés o del placer en todas o casi todas las actividades, lo que se conoce como anedonia. Número 3, un cambio en el peso o apetito con pérdida o aumento significativo. Número 4, alteraciones en el sueño, ya sea insomnio o hipersomnia. Número 5, sensación de agitación o disminución psicomotora. Número 6, cansancio o pérdida de energía. Número 7, sentimientos de inutilidad o excesiva culpa. Número 8, dificultad para concentrarse, tomar decisiones o pensar. Y número 9, pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Entonces, no es tristeza, no es que me siento deprimido, sino que un episodio depresivo es por al menos 2 semanas, 5 de estos síntomas, que como ustedes se pueden dar cuenta, son significativos, son graves, que pueden poner en riesgo la vida de la persona, que afectan distintas áreas. Ahora bien, algo que necesitamos entender es que el episodio depresivo puede ser parte no solamente del trastorno depresivo mayor, sino que puede ser parte de los trastornos bipolares también. Los trastornos bipolares pueden tener episodios depresivos y episodios maníacos o episodios depresivos y episodios hipomaníacos. Por eso incluso tenemos que distinguir el episodio depresivo del trastorno depresivo mayor, del trastorno de la depresión, que ahora me gustaría explicarles cómo lo entendemos. Y la manera en cómo lo hacemos es que estos criterios que les acabo de explicar del episodio depresivo van a ser el elemento central para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor cuando no hay un trastorno bipolar o cuando no hay un trastorno esquizoafectivo o cuando no es producto de sustancias, de drogas que pudieran explicarlo mejor o de enfermedades, porque como ustedes saben, hay enfermedades que también conllevan síntomas depresivos, generando episodios depresivos, como puede ser la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener esto que les digo en cuenta, ¿no? Una cosa es la tristeza, otra cosa es sentirse deprimido, otra cosa es tener un episodio depresivo y otra cosa es tener el trastorno depresivo mayor, que además puede ser leve, moderado o grave, puede también conllevar síntomas alucinatorios y que requiere de una atención psicológica importante porque de lo contrario puede hacerse crónico o puede afectar a la persona a nivel laboral, a nivel personal o incluso poner en riesgo su vida. Yo le digo a mis alumnos que la depresión es la única enfermedad que conlleva como síntoma el deseo y el intento de acabar con su propia vida. Ni el cáncer tiene eso. Eso nos puede hablar de lo mal que se sienten las personas cuando están teniendo un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo, ya sea en un trastorno bipolar o resultado de sustancias, etcétera, ¿no? Pero bueno, fíjense que es importante porque también hay un mal uso de este concepto.
que ha llevado que la gente utilice el concepto de depresión de manera muy laxa. Estoy deprimido, tengo depresión, ¿no? Y también cuando los médicos, los psicólogos lo diagnostican de manera muy fácil. A veces veo que el ginecólogo, el pediatra termina diagnosticando sin que sin que se haya hecho una valoración apropiada. Y luego, por otro lado, con todo esto viene un problema que ha venido creciendo de manera significativa, y eso es la sobremedicación, el excesivo uso de los fármacos. Primero, decirles que se han puesto en tela de juicio la efectividad de los antidepresivos, de los inhibidores de la recaptura de la serotonina. Han salido metaanálisis diciendo que no hacen lo que decían que supuestamente hacían, eh, que no se sostiene la famosa hipótesis de la serotonina. Tengo un artículo donde hablo más acerca de esto, se los voy a dejar, donde también nos hablan de los síntomas secundarios que tienen estos medicamentos y por lo cual hay que ser cautos. Es verdad que algunos pacientes experimentan beneficios con ellos, pero muchos incluso están hablando de que pudiera ser un efecto placebo o que pudiera ser un efecto distinto, porque muchos de estos pacientes no solamente toman el medicamento, van a terapia también, cambian su estilo de vida, cambian sus amistades, cambian sus actividades, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se están poniendo eh, digamos, sobre la mesa en el uso de estos medicamentos. Pero otro de esos temas, por cierto, les voy a dejar también un enlace a un documental, a un canal de noticias alemán que hizo un documental que vale mucho la pena sobre el uso de los antidepresivos, para que puedan conocer más acerca de esto. Creo que hacen una buena recopilación del estado del arte de los antidepresivos y presentan los que están a favor y en contra. Entonces nos permite formar un criterio propio. Pero esta sobremedicación se ha venido investigando, se ha venido atendiendo, y les voy a dejar por aquí un artículo en donde se habla de, por ejemplo, en los jóvenes hubo un aumento del 66% en los medicamentos, ¿no? Y en general ha habido un incremento de hasta el 12% en toda la población en el aumento del uso de los antidepresivos. Pues, por un lado nos dice que el concepto, el diagnóstico, puede haber sobrediagnóstico, se está utilizando mal el concepto. Por otro lado nos habla de la sobremedicación y que como ya veíamos y les decía de este señor del editor del DSM-4, ¿no? Del doctor, les decía el doctor Allen Francis que él dice que el DSM-5 básicamente se ha diseñado para complacer las necesidades de las farmacéuticas y poder vender más medicamentos, pero por otro lado también nos habla de una cuestión cultural donde la gente está perdiendo la esperanza, la gente se está deprimiendo. Nunca antes habíamos tenido tanta abundancia, nunca antes habíamos tenido tanta tecnología y nunca antes habíamos tenido tanta gente deprimida. Entonces, creo que aquí hay algo que está pasando. ¿Será sobrediagnóstico? ¿Será un uso laxo del trastorno, del concepto? ¿Será que como sociedad estamos cayendo en un nihilismo existencial que está incrementando esto? ¿Será que las farmacéuticas? No lo sé. ¿Ustedes qué piensan que está pasando con la depresión? Y ojo, no quiero decir que no exista la depresión como tal, existe, trabajo con mis pacientes a diario la depresión, yo mismo he experimentado trastorno depresivo mayor, y tampoco quiero decir que si ustedes están tomando medicamentos deberían de dejarlos y menos por su cuenta, pero sí que deben de documentarse para que tomen decisiones informadas y que sean cautos. He conocido pacientes que tienen 20 años tomando antidepresivos. Les digo, oye, pues si funcionaran hace mucho que ya te hubiera sentido mejor y no los estarías tomando, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos. Si tú estás tomando antidepresivos, te invito a que hagas tu investigación. Te voy a dejar los datos para que puedas, los enlaces para que puedas documentarte más y puedas tener conversaciones documentadas con tu psiquiatra para que vean qué van a hacer con ese medicamento. La terapia ha mostrado ser efectiva en los trastornos depresivos mayores, pero también ha mostrado ser efectivo la activación conductual, los cambios en el estilo de vida, el autocuidado. Cuando hablamos de depresión necesitamos pensarla de manera holística. Es un error creer que la medicina
te va a sacar de la depresión o de cualquier trastorno mental. Los trastornos mentales son mucho más complejos como para ser atendidos solamente con un medicamento. Necesitas trabajar todo, el cuerpo, la mente, el espíritu, la parte social, todo, ¿ok? Muy bien, vámonos al punto número 2. Ya estamos llegando casi al número 1. Y el número 2 en este ranking de trastornos y conceptos mal usados y sobrediagnosticados es el concepto de trauma. Fíjense cómo ahora la gente utiliza el concepto de trauma para todo. ¡Ay, qué trauma! No nos fuimos de vacaciones a donde yo quería. Hoy estoy traumado porque mi papá fue muy duro conmigo en la infancia. Uy, qué trauma que ganó el político que a mí no me gusta, ¿no? Y de pronto ahora para todo se utiliza la palabra trauma y mis colegas constantemente hablan de trauma, 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 trauma con sus pacientes, perdiendo el sentido original del concepto de trauma. Y es que el sentido original del concepto de trauma tenía que ver con situaciones en donde la integridad física o psicológica del individuo estuvo en riesgo, punto de la muerte. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo define el DSM-5, el Manual Diagnóstico Estadístico. Lo dice así: el DSM-5 define el trauma en el contexto de trastornos como el trastorno de estrés postraumático y se describe como la exposición a la muerte actual o amenazada, lesiones graves o violencia sexual. La exposición puede ser directa o indirecta, es decir, presenciar el evento o enterarse de que le sucedió a un ser querido, o repetida exposición indirecta como parte de su trabajo, como es el caso de los policías o el caso de los bomberos o de los paramédicos que están constantemente expuestos a esas situaciones donde la gente realmente estuvo en peligro de perder su vida o su integridad, ¿no? Entonces, fíjense cómo el trauma está la definición del DSM está relacionada a eventos de gravedad, a eventos donde perder la vida fue una realidad o se pudo haber perdido la vida propia o la de alguien más, ¿ok? Y ya sea que se experimenta de manera directa o de manera vicaria, como es el caso de los paramédicos, policías, etcétera. Fíjense, la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y el Estrés lo define de la siguiente manera. Es una experiencia que es emocionalmente dolorosa, con efectos negativos a largo plazo en el funcionamiento mental, físico, social, emocional o espiritual del individuo. Y tal vez por esta definición es que muchos de mis colegas se han permitido más flexibilidad en el uso del término, porque si se fijan en esta definición no se habla de ese peligro de muerte, ¿no? Pero aún así se habla que tiene un efecto negativo a largo plazo en el funcionamiento del individuo. Entonces, todos vamos a pasar adversidad, todos vamos a pasar cosas indeseables, todos vamos a tener momentos dolorosos en la vida, pero no todos son trauma. Y es que si todo es trauma, entonces nada es trauma. Necesitamos dejar el concepto de trauma para situaciones que son verdaderamente graves, ya sea porque está en riesgo la vida, ya sea porque está en riesgo la integridad o porque han tenido un efecto significativo, serio, grave en nuestro funcionamiento a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que tal vez el abuso infantil, no estoy hablando en este momento del abuso sexual, sino del abuso físico o también el abuso sexual. Bueno, puede ser considerado trauma si ha dejado secuelas a largo plazo. Pero uno de los debates que se tiene es, ¿trauma es el evento o trauma es la respuesta? Porque fíjense, muchas personas van a experimentar abuso físico, abuso sexual, o van a estar en situaciones muy peligrosas, soldados, tiroteos, etcétera, y no van a desarrollar síntomas posteriores a eso. Entonces, yo soy de la parte de los que dicen que el trauma es la respuesta más que el evento. La mayoría de las personas vamos a pasar por situaciones potencialmente traumáticas, pero solo una fracción de las personas van a experimentar respuestas traumáticas. Y hay que ser muy cuidadosos. Los eventos no son traumas, las respuestas sí son traumas y las respuestas son a eventos que son verdaderamente graves. ¿Okay? Vámonos pues ahora sí al número 1, a ver qué les parece. El número 1 de los trastornos o conceptos más sobrediagnosticados y mal utilizados en psicología, en salud mental, ansiedad. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo?
Fíjense, las personas hablan de la ansiedad para todo. Es que estoy ansioso, es que tiene ansiedad, es que es muy ansioso. Y ahora los trastornos de ansiedad han venido aumentando de manera sorprendente y con ello también la prescripción. Hubo un reporte en donde hablaba que ha habido un aumento total del 34% de las prescripciones en los ansiolíticos. Y en el caso de las mujeres, el 40%, hubo un aumento del 40% y de los hombres el 27%. Y aquí hay varias cosas que tenemos que reflexionar. Eh, por un lado, por cierto, hasta el 10% de las mujeres en Estados Unidos están consumiendo ansiolíticos. Y en el caso de los hombres, el 5%, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos muchas cosas que reflexionar. Uno, el que el 10% de las mujeres estén tomando ansiolíticos y solo el 5% de los hombres representa un problema. Dos, el que haya un 34% de aumento general de las prescripciones de ansiolíticos y un 40% de aumento para las mujeres y 27% para los hombres representa un problema. Y la respuesta es sí. Les voy a decir por qué. Uno, la ansiedad es una respuesta evolutiva, adaptativa y necesaria. La ansiedad no es el problema. La ansiedad es una respuesta muy útil cuando estamos en situaciones reales de peligro. Por lo tanto, ahora con los ansiolíticos se ha generado una idea de que las personas no deberían de sentir ansiedad. Los psiquiatras, los psicólogos, las redes sociales, los medios de comunicación mandan la idea de que sentir ansiedad está mal. Y entonces que el objetivo es quitar el sentimiento de ansiedad, la emoción de la ansiedad. Pero eso no es lo que está mal. Lo que puede estar mal es lo que provoca la ansiedad. Pues si la situación que tú estás enfrentando es verdaderamente peligrosa, qué bueno que tienes ansiedad, porque eso va a activar lo que llamamos mecanismo de lucha, huida o paralización, que te va a ayudar a tomar decisiones para protegerte e incrementar la supervivencia ante esa situación peligrosa. El problema es cuando la ansiedad se activa en situaciones que no son verdaderamente amenazantes, como cuando es hablar en público, como cuando es subirte a un elevador, como cuando es ver un perro, como cuando es estar en un lugar público, ¿no? O cualquiera de las otras situaciones que pueden activar las que no son amenazantes, aviones, etcétera, ¿no? Es ahí donde la ansiedad está siendo maladaptativa, pero no porque la ansiedad es el problema. El objetivo no debería de ser quitar la ansiedad. El objetivo sería ayudarle a la persona a ver que la ansiedad se está activando en situaciones que no son justificables, que no son racionables. Y la mejor manera de hacerlo es generando terapias basadas en la exposición y en el cambio cognitivo. Cuando nosotros estamos tomando medicamentos para la ansiedad, ya sean benzodiazepinas o ya sean algunos de los antidepresivos que se utilizan para disminuir la ansiedad, podemos caer en lo que llamamos conductas de seguridad. Y las conductas de seguridad son aquellas conductas que hacen las personas que tienen trastornos de ansiedad, que los llevan a evitar las situaciones que activan su ansiedad. Por ejemplo, una conducta de seguridad es no ir a los parques porque pueden haber perros. O si voy a ir al parque, alguien se tiene que bajar primero para decirme que no hay perros. Otra conducta de seguridad puede ser que para subirme al avión me tomo 5 tequilas y entonces así me subo al avión. Lo mismo está pasando con los medicamentos. Mucha gente los utiliza como una conducta de ansiedad. Tomo el medicamento para no sentir ansiedad y luego tomo el medicamento porque ya estoy sintiendo la ansiedad, en lugar de preguntarse qué está activando la ansiedad. La ansiedad es mejor entendida como una alarma de incendio. Imagínate que tú tienes una alarma de incendio en tu casa y se activa la alarma y lo que tú dices es, qué enfadosa alarma. Voy a quitarle las baterías para que deje de activarse. No es lógico, ¿verdad? La alarma se está activando porque está detectando un problema. Lo que tienes que hacer es identifica el problema y enfrenta el problema, apaga el fuego. Los medicamentos de la ansiedad pueden terminar como conductas de seguridad, como quien le quita la batería a la alarma y entonces no atender lo que está activando la ansiedad. Y como lo decía hace un momento,
tenemos la evidencia de que la mejor forma de tratar la ansiedad son terapias basadas en la exposición y en la reestructuración cognitiva. Por eso, antes de tomar medicamentos, necesitas ir a una terapia conductual o cognitivo-conductual que te ayuden a identificar los activadores de la ansiedad y desarrollar estrategias de afrontamiento y de reestructuración cognitiva. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando tú afrontes esas situaciones y cuando tú hayas superado esas situaciones y ya no experimentes ansiedad, va a haber una sobregeneralización del efecto y te vas a sentir tan seguro que te va a permitir enfrentar otros temas, crecer en distintas áreas de tu vida. Finalmente, por ahí tengo un artículo que se los voy a compartir de los riesgos que tienen las benzodiazepinas cuando son tomadas por largos plazos. Las benzodiazepinas deberían ser medicamentos de emergencia y la literatura médica señala que deberían de ser medicamentos que se tomen por 2 semanas solamente como emergencia. Pero hay gente que los toma por años y años. Y lo que sucede con las benzodiazepinas es que generan dependencia y después cuando los pacientes los quieren dejar, generan síndrome de abstinencia y entonces se sienten tan mal que vuelven al medicamento. A la larga, pueden generar deterioro cognitivo, especialmente en las personas mayores. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las benzodiazepinas. Hay algunos médicos que hacen unas prácticas que a mí me cuesta trabajo entender. Les dicen a sus pacientes, si quieres dejar la benzodiazepina, déjala, no pasa nada. Vamos a ver cómo te sientes. La dejan y al día siguiente, a los 2 días, tienen el síndrome de abstinencia, le hablan, doctor, me siento terrible. Ya ves, no puedes dejarle el medicamento, vuelve a tomarlo. Nunca dejen las benzodiazepinas así. Si lo van a hacer, tienen que hacerlo de la mano de un médico y tienen que hacerlo progresivamente. De lo contrario, el síndrome de abstinencia es muy peligroso, se siente muy mal y las personas pueden caer en situaciones peligrosas, ¿ok? Muy bien, ¿qué piensan? Bueno, les voy a dejar por ahí, perdón, el artículo para que lo lean con más calma y lean la investigación también sobre los riesgos que hay con las benzodiazepinas y con los medicamentos para dormir. Bien, vámonos pues a despedir. ¿Qué les pareció este episodio? ¿Qué piensan de estos 6 trastornos y conceptos que se están utilizando de manera inapropiada en la salud mental, en psicología, en psiquiatría? Dijimos que el número 1 es el autismo, el número 2 el trastorno, bueno, el número 6 es el autismo, fuimos de atrás para adelante, el autismo, el número 5 el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el número 4 bipolaridad, el número 3 la depresión, el número 2 trauma y el número 1 ansiedad. ¿Ustedes coinciden conmigo? ¿No coinciden conmigo? ¿Ustedes tienen una perspectiva distinta de estos temas? ¿Creen que me hizo falta algún concepto? Déjenlo por favor en sus comentarios, dejen también su like, suscríbanse al canal, compartan este episodio con más personas y a todos les mando un abrazo, les doy las gracias por haberme sintonizado y espero verlos pronto. Hasta siempre, que estén muy bien.